En la clase de hoy, damos un repaso a una etapa muy importante que realizaremos antes de soldar cualquier componente. En concreto, dejar limpia la zona que vamos a trabajar. Si tenemos que soldar un conector de carga, un lector SIM, un circuito integrado o un condensador, en una superficie sucia con restos de estaño o cualquier impureza, no vamos a conseguir una reparación exitosa. Para entender la importancia del contenido de esta clase, cogemos como ejemplo, un conector de carga, un circuito integrado y otros componentes electrónicos pequeños. Primero, levantamos el conector de carga con la ayuda de una estación de calor marca JBC. Después de retirar el conector de carga, en la zona que vamos a trabajar, aplicamos estaño en pasta, para mezclarlo con el estaño antiguo, que ya ha perdido sus propiedades. Con la punta del soldador, a 350 grados Celsius, vamos a mezclar el estaño en pasta con el otro, para facilitar la retirada del antiguo estaño. Con la ayuda de la malla desoldadora, retiramos todo el estaño. Para retirar los restos del fundente, nos ayudamos del alcohol isopropílico. Repasamos muy bien, por toda la zona que vamos a trabajar. Antes de realizar una soldadura, la superficie sobre cual vamos a trabajar, debe quedar así, muy limpia. Como ejemplo, vamos a realizar el mismo procedimiento, con un circuito integrado de un dispositivo iPhone. En el primer paso, para levantar el IC, aplicamos una pequeña cantidad de flux y nos ayudamos de una estación de aire marca JBC. Posteriormente, aplicamos un poco de estaño en pasta, con la finalidad que este estaño se mezcle con el antiguo. Con la punta del soldador, mezclamos bien el estaño en pasta, con los restos del estaño antiguo. En este paso, con la ayuda de la malla desoldadora, limpiamos muy bien la superficie de trabajo.
Para los restos del flux, aplicamos también un poco de alcohol isopropílico. Como podemos observar, la superficie ha quedado limpia. Con este proceso nos hemos asegurado que la microsoldadura que vamos a realizar, cumple con los requisitos de los estandartes de calidad de la SMD. Aplicamos flux de la marca Amtech, modelo 559 TF. Utilizamos el bote original. Como último ejemplo, el mismo proceso vamos a realizarlo para desoldar estos 3 condensadores. Aplicamos una pequeña cantidad de flux sobre la superficie. Con la ayuda del soldador y estaño en hilo, procedemos a estañar las pistas. Ahora es el momento de utilizar la malla desoldadora para limpiar muy bien la superficie de trabajo. También aplicamos alcohol isopropílico para limpiar el flux sobrante. La superficie queda limpia y lista para soldar los nuevos componentes. Conclusión: si quieres hacer una buena microsoldadura SMD, la superficie sobre cual vas a trabajar debe estar perfectamente limpia. De esta forma, factores externos no van a influir en el proceso de la microsoldadura, y el estaño va a fundir de forma correcta.